Hola, no te escucho. Sí, Sí, me parece que ahora escucha. no que haga señas. Porque capaz que ella nos escucha, pero Sí. nos ve, pero no nos escucha. Vivi, ¿escuchás? ¿Escuchás? Ahora sí me escucho. Sí, ahora sí me escucho. Perfecto. Bueno, dale. Les contaba que entonces en esta actividad lo que vamos a hacer es separar en 3 momentos la actividad. Vamos a hablar, primer momento, entrevistas con personas agresivas. Personas con poca predisposición a encontrar un campo favorable. Ese va a ser nuestro primer momento. Y para este primer momento, lo que vamos a hacer es usar, profundizar en algunas estrategias que vienen del mundo de la negociación empresarial. Para el segundo momento vamos a pensar, hay un ruido. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, ustedes, Vivi, vos silencia el teléfono, yo te silencio yo. Y pues, si querés hablar, levanta la mano porque se escucha un ruidito de interferencia. Te vuelvo a activar el audio. ¿Sí? Ahí está. Para el segundo momento vamos a conversar sobre una estrategia comunicacional que es con pasos, que te va a encantar, que está re bueno, que es una intervención psicoterapéutica breve en la consulta del médico de familia que nos sirve para cuando recibimos pacientes en donde la demanda psicosocial es la más relevante, ¿sí? O sea, todos los pacientes tienen una dimensión psicosocial que nosotros abordamos, pero en algunas consultas eso desborda. La persona no viene porque tiene para un control de su diabetes, viene porque está angustiada, viene porque tiene un problema grave, puntual, ¿sí? Sirve, es una intervención breve que uno usa en el consultorio para después parar la pelota y ver cómo va a seguir trabajando con esa persona. ¿De acuerdo? Sí. Y después un tercer momento que sirve para manejo de grupos y eso, ¿sí? Entonces, la actividad va a tener, hola Flor, 3 momentos. Uno, entrevistas con personas agresivas. ¿Qué hacemos cuando recibimos una persona que está poco dispuesta a encontrar un campo común y que nos agrede? 2, entrevistas con personas con problemas psicosociales. Y un tercer momento para trabajar en grupo y para mejorar nuestro entorno, ¿sí? De trabajo. Vamos a hacer un corte entre cada actividad para que podamos preparar un mate, ir al baño, dejar la cabeza para que no sea tan largo, ¿sí? Esto es un primer aprendizaje también porque ustedes van a empezar a presentar más actividades, como algunos de ustedes ya presentaron, ¿sí? Casos clínicos y dudas. La idea es que presenten quienes faltan presentar. Lo bueno cuando uno hace una presentación, tiene que tener una hoja de ruta. Es decir, contarle a la gente de entrada de qué se va a hablar y cómo organizó esa habla, ese diálogo, ¿sí? No, no está bien que la gente llegue a un lugar en donde ustedes van a dar una clase, una charla, un taller, y no sepa de qué va a ir el tema. ¿Sí? Primer aprendizaje de comunicación. Ustedes se presentan, van a hablar de esto, van a hablar en un momento de esto, en otro momento de esto, en otro momento de esto. ¿Sí? Cuando enseñan algo, los objetivos de esta actividad van a ser esto, esto. De entrada, ustedes lo presentan. Entonces ya la persona aprende a regular la atención. Y ya está pensando en algo, por ejemplo. No sé, o por ejemplo, yo presenté esto y uno dice, uy, sí, como el agresivo que recibe la guardia, entonces ya te vas predisponiendo a compartir mejor el espacio educativo, ¿sí? Vamos a ir a la primera parte. Módulo, parte 1. Entrevista con personas agresivas. Personas con poca predisposición a encontrar un campo en común. Ejemplo. Cuéntenme un ejemplo. ¿Alguna vez recibieron una persona agresiva? Nunca. ¿Tuvieron la fortuna? Nunca. Jamás. Contá un ejemplo.
Bueno, hace poco vino un chico alcoholizado que estaba enojado porque no quería que lo trajeran acá. Sí. Cuando le pregunto por qué había estado tomando, qué le había pasado, saltó y me dice, ¿vos me estás diciendo borracho a mí? ¿Me estás tratando de borracho? Ah, Y ahí nomás saltó la madre y dice, mi hijo no es ningún borracho. Un chico que lo vemos normalmente borracho por la calle. ¿vos pensabas que él era un borracho? No asumía que él es borracho, Sí. pero a todo esto yo le pregunté, ¿qué te pasó? ¿Por qué has tomado? Y de ahí saltó, tuvo que venir la enfermera a hacerme de guardaespaldas para que no me pegaran. Hasta la policía terminó acá, todo porque este chico se había enojado porque que lo trataban de borracho. Claro, claro. Vos le preguntaste por qué estaba. Sí, básicamente. Bueno, y bueno, todos nos imaginamos situaciones violentas, digamos, como una causa de una Sí. contradicción básica. Vamos a ver qué Me hacemos pasé un con libro. esto. Vamos a ver qué hacemos con esto. Y para esto dijimos que íbamos a aprender algunas herramientas que vienen del mundo de la negociación. Realmente estas reflexiones sirven a varios niveles y sirven para muchos espacios de la vida. Entonces está bueno para cuando uno se pelea con un amigo, con la pareja, con el vecino, con un paciente, con la enfermera, sirve mucho y realmente baja mucho el nivel de estrés laboral. Todos estamos negociando algo, todos estamos intercambiando algo. Un saber que yo tengo, un saber que el otro tiene, digamos todo. Entonces ya cuando vos te ubicas ante una situación media tensa, está bueno decir, bueno, me voy a poner en modo negociador. Activas ese lado. Hay una frase que dice, verdad es toda aquella palabra que permite que el otro se sienta bien consigo mismo. Es polémica la frase, pero es típica de un estilo de negociadores, que ahora vamos a ver, si ustedes después vuelven a la frase y si se dan cuenta qué negociador diría esto. Hay varios tipos de negociadores. Uno son los negociadores asertivos, que se llaman. Los negociadores asertivos piensan mucho en el problema, no piensan en los valores de ese problema. Ellos identifican que ahí hay un problema y que ante ese problema hay que encontrar una solución. Y una solución que te quede cómoda a vos y que le quede cómoda al otro, sabiendo que todos vamos a perder algo. Porque no existe la posibilidad de que uno gane todo y que el otro pierda todo. El negociador asertivo negocia por eh, como por resultados, digamos. Se fija mucho en el resultado y no en la posición de cada uno. Por ejemplo, yo tengo, no sé, a mí me embola la gente que se cola de una fila. Me embola, no soporto a la gente que no cumple las normas, me pone mal, no me criaron así, me parece que está mal, que te deberían llevarte en cana cuando te colas en la fila en el banco, en el súper, me parece terrible. Y hay otra persona que piensa que en la vida uno está para ganarle a los otros siempre, en cualquier nivel. En la bolita, en los negocios, siempre le está ganando. Él quiere ganar. Esas son posiciones, son formas de ser, formas en que vos entendés el mundo. Ahora, estas dos personas nos encontramos en un peaje y entramos los dos en un peaje, en el mismo carrito. Si entramos los dos, chocamos. Se empieza a acumular fila de gente atrás. Si yo me pongo a negociar en función de que yo llegué antes, de que él se estaba colando, de que no sé qué, no salgo más de ahí, porque él quiere ganar al que sea. Cuando uno negocia en base a posiciones, no hay solución posible, porque uno cree una cosa, yo creo otra, pero estamos los dos en un pedazo y tenemos que pasar. A mí me conviene que él pase, yo paso, a él también le conviene que yo pase, ¿entendés? Digo, a todo el mundo le conviene pasar, no quedarse ahí fijo en su posición eternamente.
es la trampa de ser muy purista en algunas posiciones, que llegan muchos momentos en la vida en que vos no podés avanzar, te detenés, porque el freno te lo pone otro que también está estancado en su posición. ¿Se entiende un poco esto de negociar por posiciones versus negociar por objetivos? Sí. Bueno, ya después vamos a ir pensando mejores ejemplos, ¿sí? Los negociadores asertivos siempre piensan en el resultado, siempre piensan en el objetivo, pero sobre todo en mantener una buena relación con la otra parte. El negociador asertivo entiende que gana en la negociación cuando no solo logra llegar a un objetivo, o más o menos al objetivo, sino cuando mejora la relación con el otro, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que viene a buscar, lo estamos charlando ayer con unos compañeros, un paciente que viene a buscar su receta de clonazepam, que te lo tira al final de la consulta, ya que está, no me haría una recetita, yo tomo un cuartito de vez en cuando. Y uno de los médicos dice, yo no se la hago, porque ¿sabes qué? Este debe vivir dopado, que se la haga, no se hacen por guardia la receta. ¿No? Eso es tener una negociación basada en principios, en posiciones. Yo no hago recetas por guardia. Entonces, ese es mi tope. Estoy ahí en el pegaje clavado porque yo no hago recetas por guardia. De alguna forma, vos vas a ganar porque tenés más poder, no le hace la receta y chao, pero perdés el vínculo con el otro. Se deteriora el vínculo con el otro. Si vos fueras asertivo, no solo estás preocupado por cómo debe hacerse una receta, sino en mejorar la relación con el paciente que la pide. Entonces ya tu posición cambia, ¿sí? Seguro, Ana. Sí. Y más, ¿me dejaba acotar algo? Y por supuesto, yo aprovecho para tomar todas. Más en los lugares donde vivimos nosotros, porque tal vez uno en una ciudad grande, vos no le diste la receta para el clonazepam, lo que fuera, no lo ves más, pero vos en un pueblo te lo cruzás 10 veces al paciente. Exacto. Exacto. Bueno, Y ya negociador lo perdiste, pasivo. porque ese paciente... Sí. ¿Cómo? Termina la frase, porque te corté. Claro, ya lo perdiste y ese paciente ya no genera más empatía. Exacto. Porque va a decir, no, el doctor es re mala onda, fue y no me dio la receta. Y ya es un paciente que no tiene más empatía con vos. Exacto. Que probablemente no te consulte cuando lo necesites. Los negociadores pasivos Seguro. son un extremo. Tratan de evitar el conflicto. Jamás dicen no. Entonces todo es sí, bueno, dale, sí. La cosa es que pierden, porque como nunca ponen un límite, todos los pacientes van a cualquier hora, le llenan la grilla de turno, no cumplen los tratamientos, no le dan bola, nadie lo toma en serio, porque nunca dice no. Entonces, ese es un riesgo, porque en esto de no generar conflicto nunca, termina generando el caos, ¿sí? Entonces, los negociadores pasivos no pueden decir que no, entonces mucha gente, no todos, pero muchas personas terminan aprovechándose de él, porque lo que le piden lo van a conseguir, ¿sí? Los agresivos son de yo en la receta no hago guardia. Eso es un negociador agresivo, que ante una situación de conflicto demuestra que tiene más poder que el otro, y lo aniquila. Duro, pero es así. No está bien ninguna parte, o ninguno de estos está de 10. Ahora, si uno tiene que elegir una habilidad social para tener éxito en una empresa, debería elegir ser un negociador asertivo, ¿verdad? La asertividad Sí. se ubica en el término medio, entonces, en buscar cuáles son los objetivos, qué es lo del campo en común en el proceso clínico centrado en la persona, cómo llegamos a ese objetivo, pero también cómo mejoramos la relación con el otro. Siempre. Ante cualquier situación que nos presente conflicto, debemos tratar de llegar al objetivo que tengamos, pero también de cuidar el vínculo con los otros.
siempre ante situaciones de agresividad, pensemos en cuidar el vínculo con el otro. Eso nos para diferente en una situación. Porque si vos ante una situación de violencia con un paciente que está alcoholizado, como esto que vos decís, Mauricio, pones, primero tengo que cuidar el vínculo con este pibe, porque este pibe viene siempre alcoholizado, tu intervención va a ser diferente, porque vos estás pensando en cuidar el vínculo con el otro. Entonces, más cuando hay situaciones de adicción o de consumos problemáticos que causan muchos problemas. ¿Sí? Bueno, ¿comentarios, dudas? Ah, Bueno, vamos a ver que cuando tenemos nosotros situaciones de personas que no están muy dispuestas a establecer un campo en común, hay dos técnicas que uno puede usar para llevar la discusión a otro momento. No la vas a jugar de asertivo en ese momento porque tenés un paciente que te grita, porque te quiere que le hagas la receta, vos le hiciste la receta de clonazepam ayer, quiere otra, o no sé qué pasa, ¿viste? Ante esa situación, podés usar la técnica que se llama el disco rayado. Esta técnica es como muy sencilla y muy efectiva. Uno se sorprende de lo efectivo que es cuando la aplica. Entonces viene el paciente, hola doctora, ¿cómo está? Miren, yo vengo para la receta de clonazepam, sí, pero usted vino ayer. Sí, yo vine ayer, pero no sé si la compré o no la compré, me tendría que fijar en mi casa, pero por las dudas la voy a comprar hoy de vuelta, porque si no me puedo dormir. Y vos ya se lo hiciste una vez, ya lo hiciste al consultorio, ya fuiste asertivo. Entonces le decís, claro, mire, lo que pasa es que vino la directora del centro de salud y me dijo que no podemos hacer más recetas acá por la guardia, así que yo tengo que hablar con ella. Hoy no se la voy a poder hacer, la espero en mi consultorio la semana que viene, charlamos. Y te dice la señora, sí, lo que pasa es que yo no sé si la compré, y si no me puedo dormir, y que se ha ido otra vez. Gente insistidora. Entonces, ¿vos qué le decís? Claro, le entiendo. Lo que pasa es que vino la secretaria de salud y me dijo que no podíamos hacer estas recetas por guardia. Pero bueno, no sea problema, yo voy a ver qué hora ella mañana y la semana que viene les prego consultorio. Lo mismo, con las mismas palabras. A la tercera, la gente te hace caso. Pruébenlo, por favor, porque es magia. Digo. Entonces la señora se larga a llorar, no sé qué. Ay, yo le entiendo, pero usted sabe que vino la Secretaría de Salud y me dijo que no podemos, y la gente te empieza a repetir, sí, sí, me dijo que no le deja hacer recetas por guardia, claro. Entonces, bueno, pero usted va a hablar con ella, claro, yo voy a hablar con ella mañana. Entonces, voy a repetir, chico, funciona. A la tercera, cuarta vez la persona se va bien, no se emboló con vos, cuidaste ese vínculo y llevaste la discusión a otro momento, ¿sí? Tenés un tiempo para pensar. Primera técnica, técnica del disco rayado. Nadie se peleó, no te hicieron nota, y vos usaste una técnica muy sencilla. Vamos a salir de la situación y vamos a ver, y vamos a volver a entrar porque se nos está venciendo el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno. Terminamos y volvemos a entrar en el mismo enlace. ¿Sí? bueno. Ya nos vemos en un minuto. Compartir pantalla, Cookie. Hasta que, bueno, espero que se pueda conectar de Luis. Ahí está entrando Luis, ¿no? Vamos. Bueno, y la otra técnica maravillosa sirve para cuando el nivel de emociones está subiendo. Viste que hay momentos de consultas, digo la guardia porque es un escenario muy común, pero puede pasar en cualquier escenario práctico, en donde vos vas viendo, vas sintiendo, esto hay que aprender a ser perceptivo, de que el clima se está enrareciendo, de que cada respuesta del otro es más violenta que la anterior. Vos ves que vos te das cuenta que te estás metiendo en una que te empieza a dar miedo y hasta de tu seguridad física. Luis, ¿nos escuchás? Ya aprendimos que Luis es Galaxy A30. Luis, ¿estás ahí? Sí. Bueno,
Entonces estamos en la otra técnica, que es la técnica del banco de niebla. La técnica del banco de niebla sirve para cuando vos tenés una entrevista en donde el nivel de emociones va en aumento. Cada cosa que vos le decías a la señora, vos probás con el disco rayado, no funciona. El otro se te pone más violenta, más violenta, más violenta, más violenta. Y uno se ve súper tentado a sumarse a esa escalada de violencia y a decir, hay una frase maravillosa de una novela de Polka que dice, si vos sos loco, yo soy loco y medio. Y esa frase es genial, porque a uno le pasa, ve el otro loco y dice, este no sabe con quién se metió. Entonces te pones ahí y eso termina mal, o sea, spoiler, termina muy mal. Heridos, policía, cosas que no estábamos para eso. Entonces, cuando uno va viendo que la emocionalidad va creciendo, esto es como cuando vos llegás en la ruta en un banco de niebla. ¿Qué haces? Frenás y pones... Cuando vos ves que eso va en aumento, frenás a cualquier cosa. Entonces vos decís a la persona, bueno, no, pero espera un momento que tengo que ir al baño. Digamos, como frenar de alguna forma, pero salir de ahí. Es como, no, bueno, empecé a decir, tranquilícese, el tipo está como, no, espere, vamos a hacer una cosa. Entonces, abrís la puerta, sin temor, abrís el baño, le des el agua, y frenás la situación. La persona no se puede recuperar. Entra a la consulta de guardia y me dice que ella venía porque estaba teniendo un ACV hemorrágico. Entonces yo le pregunto qué sentía. Yo a priori pensaba que ella no tenía un ACV hemorrágico, pero no se lo dije. Le digo, ¿qué siente? Y ella me contesta, ¿usted no sabe lo que es un ACV hemorrágico? Sí, pero bueno, le digo yo, en muchos pacientes se manifiesta diferente, qué sé yo. Bueno, siento lo que siente un paciente con ACV hemorrágico, me dice. Ya le había caído mal, recién arrancábamos. Entonces, eso ya iba muy mal. Entonces yo digo, bueno, pero le duele la cabeza. No, me dice, tengo un ACV hemorrágico. Uy, no salíamos más de ahí. Y dice, yo ya sé porque yo ya tuve 5 ACV hemorrágicos, me dice. ¿Vieron ustedes que el ACV hemorrágico tiene una tasa de mortalidad superior al 60%? Y ella había sobrevivido 5. Yo ya no le creía nada. Entonces, bueno, ¿cuándo fue la última vez lo había tenido? Hacía 2 días el ACV hemorrágico, así que menos, no estaba internada ni nada. Ay, yo decía, por Dios, qué día duro. Bueno, qué sé yo, le vuelvo a preguntar, bueno, la voy a revisar, ¿viste? Le tomo la presión, ¿viste? Que la gente piensa que la presión es la causa de todo. Entonces me dice, ¿pero para qué me toma la presión? Haga algo para que se vea hemorrágico. Yo ya no daba más, chicos. Entonces yo, nuevamente le digo, mire señora, me preguntó si yo era practicante, ya a mí me salió el humor, ¿viste? Ya le dije, ay, gracias porque piensa que soy re joven. Entonces ya se fue todo el orto. Entonces ella estaba re enojada, yo a punto de reír. Entonces le digo, mire señora, banco de niebla. Mire señora, claramente usted me parece que no confía en nada de lo que yo digo, le mandan preguntas, yo le pido disculpas si le hice sentir mal. Me parece que va a ser mejor que la atienda otro colega. ¿Viste? Cuando, mire, banco de niebla, acá no se puede hacer nada. Usted no me quiere atender. Yo no la quiero atender, ¿viste? Cuando en este momento, porque me parece que bueno, que no nos hemos entendido bien, pero yo ahora mismo llamo a un colega que la llame en un ratito. La señora sale del consultorio, cierra la puerta, entra de vuelta con una sonrisa y me dice, empecemos de nuevo. Hola doctora, ¿cómo le va? Vengo porque tengo un ACV hemorrágico. Yo ya, viste, yo ya había decidido banco de niebla y era banco de niebla. Entonces yo digo, señora, usted no entiende, yo hoy no la puedo atender. ¿Viste? Cuando, listo, nada, la atendió mi colega, la señora se fue re bien, hizo una nota, yo le hice una nota, cosas que pasan. Pero cuando vos, o sea, es irreparable. O sea, vos lo que tenés que identificar es que la situación emocionalmente es irreparable. Nada bien iba a salir de esa señora que entró maltratándome y me empezó a aumentar el maltrato. Entonces, banco de niebla. Como yo estaba en la guardia, necesitaba que alguien la vea ese mismo día. Entonces, pero tranquilamente le podría haber dicho, vuelva mañana.
eso sirve para gente que no quería, esta señora por supuesto no le interesaba nada de lo que yo decía, o sea que no quería establecer un campo común, y era una situación conflictiva. Es para eso que estamos usando esta técnica. Técnicas del disco rayado y del banco de niebla. ¿Usaron banco de niebla alguna vez? Aunque sea inconscientemente. No. Me pasó tener que usarla con una mujer que me decía que tenía una rinitis. Sí. Tengo rinitis y quiero que me vea y que llame al oncólogo. Y bueno, la mujer fue aumentando, que quiero que llame al oncólogo porque tengo una rinitis. Ella aplicaba disco rayado. Claro, apliqué disco rayado, nada, ya estaba sacada. Sí, le dije, hagamos una cosa, venga mañana y vemos qué hacemos. Se fue al otro día, volvió con una hija y resulta que el marido había muerto de una rinitis plástica. Mira. Y ella creía que la rinitis era lo mismo. Era lo mismo, estaba asustada. Está bien. Claro, en ese momento, en el primer momento estaba sacada porque yo no entendía cómo yo no llamaba al oncólogo urgente. Obvio. Lógico. Pero ahí aplicar ese banco de niebla, decirle vení mañana, Claro. y vemos todo más tranquilo, me sirvió después para entender otra cosa y terminó siendo una sinusitis, pero... Ambas técnicas, como cualquier técnica de comunicación, hay que aplicarlas sin miedo. O sea, si vos veas, o sea, no, esto no va para va, vos hacele caso a tu instinto, esto no va para va, porque se viene el sillazo. Entonces, no llegar a esa tensión, pero vos viendo que va tensionando, listo, banco de niebla, basta, paramos, cortamos acá, viste, seguimos en un rato. Bueno, ejemplos ya tenemos. Asertividad, bueno, ya hablamos un poco. Esto lo vamos a dejar para después. ¿Cómo vamos con el tiempo? Y la concentración. ¿Bien? ¿Quieren que cortemos un ratito? ¿Seguimos? No, por mí sigamos, no sé el resto. Bueno. Vamos, sigamos. Parte número 2 de esta presentación. Entrevistas con personas con problemas psicosociales dominantes en la consulta. La persona viene ante todo por un problema psicosocial que explota, ¿sí? Esto es una técnica. Todos los que vienen de la psicología, sobre todo norteamericana, usan test, técnicas, estrategias. Esta está muy buena. Más en los primeros años que uno va profundizando ejercicios de entrevistas. Tiene un acrónimo que se llama SMS, que consiste en establecer 4 preguntas y 2 afirmaciones en una consulta, y logra que tiene varios beneficios. Las preguntas son estas, y estas son las cosas que se indagan. Para que no, yo los quiero ver. La pregunta number 1 es, ¿qué le sucede? Que habla de la posibilidad de escuchar. La pregunta 2, ¿cómo se siente? La S es de sentimientos. ¿Qué le resulta más problemático? ¿Qué es lo más grave de usted, lo que usted me cuenta? Que es la E, que es problema, porque en realidad es en inglés, entonces ese acrónimo está bastante mal. La última pregunta es, ¿cómo ha estado manejando usted esta situación hasta ahora? M de manejo. Y las 2 afirmaciones. Debe ser difícil para usted. Empatía, lo que usted me cuenta tiene sentido. Si uno aplica estas 4 preguntas y estas 2 afirmaciones, logra algunos beneficios en las personas que consultan, que es, voy a leer esta parte. Al usuario le brinda un espacio de escucha, potencia sus capacidades de autogestión y autocuidado, minimiza los pensamientos fatalistas e ineficaces,
los ayuda a focalizar en situaciones complejas, ayudarlo a asociar su problemática psicosocial con síntomas que presentan en la consulta. Y para nosotros los beneficios de aplicar esta técnica es aumentar la sensación de utilidad, nos sentimos más útiles ante problemas conflictivos de las personas, ayuda a discriminar entre espacios de intervención y espacios de no intervención, atenuar el tono emocional de la consulta, aumentar la eficacia de las intervenciones, mejorar la eficacia del tiempo en la consulta, contribuir a que explore los estilos de manejo para ese paciente para utilizarlo como recurso. ¿Sí? Lo conoces mejor y sabes cómo aplicarlo. Esto es importante porque, sobre todo, el tiempo de consulta es esencial, porque una vez tiene un paciente que la otra vez contaba, desbordado por algo, y vos, si no tenés una cosa para contarlo, el guaso te puede estar 1 hora y media en el consultorio contándote los problemas tranqui, ¿eh? Entonces se te va el tiempo a la miércoles, vos tenés que acotar esa demanda. Y también nos ayuda a pensar en qué cosas nos corresponden como médicos de familia decirle y qué cosas no. ¿Sí? Porque uno suele ser bastante bocón, sobre todo los médicos, decir cosas que nada que ver, que no tenemos habilitación profesional para decirlo, pero los médicos, viste, que tendemos a saber de todo, es como, todos somos de todo, entonces decimos, opinamos, damos consejos, entonces les digo a la gente, haga zumba, porque vos haces zumba y te cae bien, entonces, haga zumba, haga zumba. Y eso no termina siendo intervenciones profesionales. Bueno, vamos a poner una situación ejemplar, ¿sí? Ejemplo. Cuénteme un paciente, una persona desbordada que los haya consultado últimamente. Si nos cuentan, muy bien con personas. Bueno, yo hoy atendí en la guardia un paciente desbordado. Ajá, ¿por qué consultaba? Consultaba en realidad por un síntoma mareo y un dolor de cabeza. Sí. Ningún antecedente, ninguna patología previa, no tomaba medicación para nada. Y cuando ingresó al consultorio, después de que le controlé la tensión, todos los signos vitales que estaban normales, me empezó a contar una situación familiar, de abuso físico de su padre hacia él, alcoholismo por parte del padre, situaciones que hicieron que se separaran los padres, falleció el papá y él formó su familia en Tucumán, y él empezó a tener esos síntomas de abuso con sus hijos, abuso físico. Entonces su esposa lo echa de la casa. Entonces ahora me cuenta que él se siente muy solo, que está viviendo acá en DS, que se siente muy solo, que no le alcanza la plata del trabajo y que estaba muy estresado. Pero que haga zumba. Claro. Decirle que haga zumba. Lo mandé a correr. Claro, que corra. Así que, bueno, y él relacionaba todos sus síntomas con esto. Bueno, entonces, ante esa situación, una pregunta, ya te tira, ¿verdad? Venía por una hipertensión y larga con el drama de la violencia familiar. No es el lugar, no es el tiempo, está de guardia, ¿no? ¿Cómo lo Claro. vamos? Bueno, ese mes puede ser una opción. Vos lo escuchaste, lo escuchás, Sí. lo escuchas un rato, él te cuenta todo eso. Entonces vos después, para la pregunta mágica, ¿cómo se siente? No, la verdad me siento bastante deprimido, pero siempre estoy triste porque no sé qué. Exacto, así Y fue. de todo esto que usted me contó, porque él te cuenta un montón de cosas, ¿qué es lo que más le preocupa? No, me preocupa que no veo a mis hijos, ¿viste? Bueno, ¿y qué ha estado usted haciendo para poder resolver esto de no ver a sus hijos, que es lo que más le preocupa? No, hablé con un abogado, pero me dijo que vuelva, que tengo que ir a hacer un trámite de municipalidad, no fui, ¿viste? Vos ya, tipo, vas contando qué hizo, no volvió el abogado, qué sé yo, entonces vos ahí tenés una pista, porque vos le vas a decir, vuelvo a hablar con el abogado, no lo va a mandar a Zumba, le va a decir, vuelvo a hablar con el abogado de la municipalidad. Entonces ya, claro, me imagino, esto debe ser muy difícil para usted lo que le está pasando. Entonces el guaso, que debe ser un discriminado de la vida porque fajaba a los hijos, encuentra una empatía en un personal, entonces se siente mejor con esto. No, claro, lo que usted me cuenta tiene sentido. Cualquiera en su lugar, y esta es una frase mágica, porque vos le estás dando sentido al síntoma porque es consulta. Cualquiera en su lugar andaría con la presión alta y con dolores de cabeza. Porque vos lo conectás con el síntoma, rápidamente.
Yo le recomiendo que coma poca sal, que tome un paracetamol, qué sé yo, y que vaya a hablar con el abogado de la municipalidad. Fin. No hay lugar para la queja, ¿entendés? Ya está resuelto. Es una intervención breve aplicada en una situación particular. ¿Sí? Entonces vos cerrás el círculo. Bien. Otra situación. Alguien que tenga una situación. Ejemplo. El único riesgo del SMS es que si uno lo aplica muy literal, te terminas diciendo lo mismo a la misma persona 2 veces. Te olvidás a quién se lo dijiste. Entonces, claro, cuando vos le decís a la persona, lo que usted me cuenta tiene sentido, yo la persona te mira como... Entonces vos salís de ahí, a ese decir, haga zumba. Por eso hay que estar atento. ¿Alguna otra situación? ¿No? Bueno, esto Yo no me acuerdo ninguna. bueno, pero o sea, esto como pasos sirve. Generalmente un SMS bien aplicado 10-15 minutos de una consulta. Y ya está. Y son personas que vienen dispuestas a quedarse 2 horas. Entonces, cuando vos lo bajás a 15 minutos, es re negocio. ¿Sí? Porque son personas generalmente desbordadas. Muchas veces por problemas crónicos, encima, por cosas que le pasan asimilar. Entonces vos lo intervenís, después lo charlas con el equipo, si tenés equipo de salud, y ves cómo trabajar mejor el caso. Pero esto es ante situación de desborde. ¿Sí? Familiar de, no sé, persona con diarrea porque tiene que rendir exámenes y no sé. Pueden escuchar, no, lo que pasa es que no llego rendido en materia, ¿viste? Esas cosas fatalistas, es una cosa dramática. Entonces, no, chico, no sé, todo lo que como, voy al baño, no sé yo, ¿no? Bueno, pero de todo esto, ¿qué tenés que rendir? Voy a preguntar. Y tengo que rendir fármaco, micro, parásitos. Y todo esto, ¿qué es lo que más te preocupa? No, fármaco, me tiene mal, no sé. ¿Cómo has estado organizándote con el tiempo? ¿Cómo manejar la situación? ¿Cómo has estado organizándote con el tiempo? No, bueno, me levanto más temprano, qué sé yo, lo que pasa es que el fin de semana también salí, después no dormí, perdí tiempo. Claro, debe ser difícil para vos, tenés que rendir un montón de materias, ¿viste? Pero empatía ante cualquier cosa, ante que Paca lo dijo, que tiene que rendir materia. Entonces, porque la persona está re buqueada por eso que le pasa. Entonces, no, debe ser re difícil para vos, que tenés que rendir un montón de cosas. Y dicen, claro, ¿cómo no vas a tener diarrea con todo lo que te está pasando? Entonces, le da sentido el síntoma. Bueno, mirá, yo te recomiendo hacer una dieta, tomar líquido. Tratar de no salir esta semana, estar por rendir. Entonces, cerrar de vuelta el círculo, ¿sí? Entonces, sirve para cualquier variedad de situación. ¿Cómo? Y hace zumba. Y hace zumba. Y si ves que está zumba. O yoga. No, pero el yoga tiene evidencia científica. Zumba todavía no. Pero bueno. Esto, ¿sí? Yo les voy a pasar un paper sobre el SMS, pero aplíquenlo porque está bueno. Después ya uno va desarrollando más.